Ella gastó sus últimos $10 en un autobús en Nochebuena, pero una limusina se detuvo con un milagro. La nieve caía intensamente sobre la ciudad de Nueva York. Las calles yacían bajo un grueso manto blanco, y la luz de las farolas proyectaba largas sombras doradas a través de los copos que caían. El frío era intenso y el viento silbaba en los callejones, resonando como un coro perdido. Laia Bennett estaba delante del pequeño restaurante en el que había trabajado 6 días a la semana durante los últimos 3 años. El letrero de neón parpadeó por última vez. En la ventana había una nota que decía, cerrado temprano debido al mal tiempo. Ella no se movió. Su aliento formaba suaves nubes en el aire. Su abrigo gastado apenas le mantenía el calor. Los copos de nieve se pegaban a sus rizos dorados, ahora húmedos, y se adherían a sus pálidas mejillas. Sus ojos azules, enmarcados por el cansancio y las noches de insomnio, miraban fijamente al frente. Sacó una vieja cartera de su bolsillo. Dentro había un único billete de $10, arrugado y blando por los años de estar doblado. Era todo lo que tenía. Sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a Noah. Tenía 6 años. Era su mundo. Se lo imaginó sentado en su pequeño sofá de segunda mano, en su apartamento de una habitación, mirando a través de la ventana helada, esperándola. Solo había pedido una cosa para esta Navidad. Un camión de bomberos rojo con luces intermitentes. El que había visto en el escaparate de la tienda hacía 2 semanas. Ella se lo había prometido. Si rompo esa promesa, susurró, dejará de creer en la magia que hay en mí. Miró al otro lado de la calle a través del escaparate de la tienda. El camión de bomberos seguía en la estantería. Precio $9,99. Se le encogió el pecho. Podía comprarlo, entrar, entregar sus últimos $10 y llevarse a casa una pequeña maravilla. Entonces oyó el silbido de los frenos de aire. Un autobús urbano se detuvo en la parada junto a ella. Las puertas se abrieron con un chirrido. Giró la cabeza y vio la pantalla digital en el poste. Último autobús. 9:45 p.m. Solo quedaban 15 minutos. El billete. $2,75. Laia se quedó paralizada. Si compraba el camión de bomberos, tendría que caminar más de 40 minutos bajo la tormenta. Pero si usaba el billete de autobús, Noah no encontraría nada bajo su pequeño árbol de plástico. Cerró los ojos. El frío se estaba filtrando. Le dolían las manos, el estómago le rugía de hambre. Tenía las piernas cansadas de estar de pie todo el día. Pero entonces vio la sonrisa de Noah en su mente. La forma en que le brillaban los ojos cuando le contaba cuentos antes de dormir. Su voz de la noche anterior resonaba en su oído. ¿Crees que Papá Noel vendrá de verdad este año, mami? Abrió los ojos y se alejó de la tienda. Caminaría. En cuestión de minutos, la nieve empapó sus botas. El aguanieve le empapó los calcetines. Apretó los puños para intentar entrar en calor, pero siguió adelante. Mamá cumple sus promesas, se susurró a sí misma como si fuera un voto. Unas cuantas manzanas más adelante, se acercó a la siguiente parada de autobús. Una figura encorvada bajo el toldo le llamó la atención. Un anciano estaba sentado solo, envuelto en un abrigo raído. Le temblaban las manos mientras manipulaba unas monedas, contándolas y volviéndolas a contar. Su piel parecía gris por el frío, y sus pies hinchados apenas cabían en sus zapatos gastados. «Solo un poco más», murmuró. Laia redujo la velocidad. Lo observó mientras intentaba introducir monedas en la máquina expendedora. La pantalla parpadeó. Fondos insuficientes. Su mano se movió hacia su abrigo. El billete de $10 todavía estaba allí. El camión de bomberos. Noah, la promesa. Pero este hombre parecía que no iba a sobrevivir a la noche. La nieve caía ahora con más fuerza, envolviendo la ciudad en silencio. Ella se quedó mirando, con el corazón latiendo con fuerza, dividida entre dos sentimientos, y entonces se movió. Dio un paso adelante, se arrodilló ligeramente y puso el billete en la mano del hombre. «Lo necesitas más que yo», dijo en voz baja. El hombre la miró fijamente, con los ojos muy abiertos detrás de las gafas empañadas. Sus labios temblaban. «¿Me estás dando lo último que tienes?», preguntó. «¿No te da miedo quedarte sin nada?».
Laia sonrió, una sonrisa suave y sincera, la única luz en aquella noche amarga. Todavía tengo amor, dijo. Eso es suficiente. Se ajustó la bufanda, se dio la vuelta y siguió caminando. Ahora no tenía dinero, ni transporte, ni regalo, pero sus pasos se sentían más firmes. Su corazón, de alguna manera, más ligero. El viento seguía aullando. La nieve seguía picando. Pero Laia Bennett siguió caminando hacia su casa, hacia Noah, hacia una Navidad en la que aún creía. La nieve seguía cayendo con más fuerza. El mundo se convertía en una mancha borrosa de blanco y sombras. Las luces de la calle parpadeaban detrás de una cortina de nieve arrastrada por el viento. Laia se ajustó el abrigo mientras seguía adelante. La ciudad estaba casi en silencio, salvo por el crujir de sus botas sobre el pavimento helado y el lejano gemido del viento que barría entre los edificios. A unas pocas manzanas de distancia, los faros atravesaban la nieve que se arremolinaba. Una elegante limusina negra se detuvo lentamente junto a la acera, con los neumáticos chirriando contra el barro. La puerta se abrió rápidamente y de su interior salió un hombre alto, cuya silueta se recortaba nítidamente contra la tormenta. Tenía unos 30 años y vestía impecablemente a pesar del tiempo. Su largo abrigo azul marino se agitaba ligeramente con el viento y su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, húmedo en los bordes por la nieve. Sus rasgos eran atractivos pero pensativos, con ojos profundos y una mandíbula fuerte, el tipo de rostro que transmitía más silencio que palabras. Graham Whitmore llevaba casi una hora buscando a su padre. Cuando Walter Whitmore no respondió al teléfono, Graham le pidió a su chofer que comenzara a dar vueltas por las cuadras del centro. Su padre tenía la costumbre de salir a pasear por las tardes, ya que prefería experimentar la ciudad desde el suelo, no desde los rascacielos. Por lo general, era inofensivo. Pero no esta noche, no con esta tormenta. Cuando Graham vio la figura familiar a través de la ventana, sentada en la parada del autobús, encorvada y frágil, ordenó que el auto se detuviera. Papá. Corrió hacia el banco y se agachó junto al anciano justo cuando Walter intentaba recuperarse del frío. Tenía el abrigo húmedo. A pesar de los guantes, tenía las manos entumecidas por la exposición al frío, pero sus ojos se iluminaron en cuanto vio a su hijo. Estoy bien, dijo Walter en voz baja mientras Graham le ayudaba a levantarse. Solo necesitaba un poco de aire fresco y perspectiva. Podrías haberte congelado, dijo Graham, quitándole la nieve de los hombros a su padre, con voz llena de preocupación y frustración. ¿Por qué no llamaste? Walter miró hacia la esquina de la manzana y fijó la vista en una figura lejana, una mujer que se alejaba caminando por la nieve. Me dio sus últimos $10, dijo en voz baja, y su bufanda. Graham se giró y siguió la mirada de su padre. Allí, a unos 30 pasos, había una mujer caminando sola. Su cabello dorado asomaba por debajo de un gorro de punto húmedo. Su abrigo era fino, demasiado fino para este clima. Sus botas estaban empapadas. Y aún así seguía caminando. ¿Quién es? No sé su nombre, respondió Walter, con voz baja y reverente. Pero ella dio sin dudar. Incluso cuando no tenía nada, eso no se ve a menudo. Graham dudó solo un momento antes de empezar a seguirla. Graham, le llamó su padre. Ve con cuidado. Él asintió. La nieve le impedía alcanzarla rápidamente, pero mantuvo un ritmo constante. Cuando la alcanzó, redujo la velocidad. Disculpe, dijo con suavidad. Leila se volvió, sobresaltada. Tenía las mejillas enrojecidas por el viento y los ojos muy abiertos, cansados. Creo que se le ha caído esto, dijo, mostrándole la bufanda que ella le había dado a su padre, aunque ambos sabían que no era cierto. Ella miró la bufanda, luego al hombre, su traje, su abrigo, su postura. Era alguien de otro mundo. No, respondió en voz baja. Yo se la di. Hubo una pausa, larga pero no incómoda. Me llamo Graham, dijo él. Ese hombre de la parada de autobús es mi padre. Solo quería darte las gracias. Le ayudaste cuando nadie más lo hizo. Laia sonrió levemente. Parecía que lo necesitaba. Ni siquiera le conocías. No hacía falta.
Graham la observó, fijándose en cómo se mantenía en pie contra el viento, cómo le temblaban los labios, pero sus ojos se mantenían firmes. «Déjame llevarte a casa», le ofreció. «Por favor, hace demasiado frío y ya has dado suficiente esta noche». Ella negó con la cabeza, un gesto suave, educado pero firme. «Gracias, pero estaré bien». Se dio la vuelta y siguió caminando, con las botas crujiendo en la nieve recién caída. Él la vio alejarse, con su aliento formando vapor en el aire. Y de alguna manera, incluso en medio de la tormenta, no podía dejar de mirarla. Esa sonrisa, breve, real, había atravesado la nieve como la luz atraviesa el cristal. Se quedó con él mucho después de que ella desapareciera en la noche. Cuando Laia llegó a su edificio, le dolían las piernas y tenía las manos entumecidas. La escalera estaba a oscuras, las bombillas del techo se habían fundido hacía tiempo. Subió lentamente, paso a paso, agarrándose a la fría barandilla metálica con dedos que ya no sentía como propios. Sus botas dejaban huellas húmedas en el desgastado suelo de madera del pasillo. Se detuvo frente a la puerta de su apartamento, respiró hondo y esbozó una sonrisa forzada. En cuanto giró la llave y entró, una pequeña figura salió corriendo desde el fondo de la habitación. «¡Mamá!», gritó Noah con voz aguda y alegre. Se lanzó a sus brazos y le rodeó la cintura con sus manitas. Tenía las mejillas sonrosadas por el aire frío que aún se colaba por los finos cristales de la ventana, pero sus ojos brillaban de esperanza. «¿Ha venido Papá Noel? ¿Nos ha encontrado este año?». Laia tragó saliva y lo abrazó con más fuerza. «Bueno», dijo con dulzura, «debe de llevar un poco de retraso». Noah la miró, frunció el ceño solo por un momento antes de volver a sonreír. «No pasa nada», dijo con tranquila confianza. «Todavía tenemos la Navidad y nos tenemos el uno al otro». Sintió un nudo en la garganta, pero asintió. «Sí», susurró, «nos tenemos el uno al otro». El apartamento era pequeño, solo tenía una habitación principal y una cocina en esquina. Las paredes estaban desnudas, excepto por un único dibujo que Noah había hecho en la escuela y que estaba pegado con cinta adhesiva junto a la ventana. Un pequeño árbol de plástico se erigía sobre una caja en la esquina, decorado con una guirnalda de luces comprada en una tienda de todo a $1 y 3 adornos hechos a mano. Dentro hacía calor, al menos por ahora. El calefactor zumbaba suavemente en la esquina y un ligero olor a fideos instantáneos flotaba en el aire. Laia ayudó a Noah a quitarse el abrigo y luego colgó el suyo para que se secara. Él corrió hacia la ventana y pegó la nariz al cristal frío. «¿Crees que ahora mismo está sobrevolando la ciudad?». Ella se unió a él y se arrodilló a su lado en el alféizar de la ventana. «Creo que sí», dijo con una sonrisa cansada. Afuera seguía nevando. Las luces de la calle brillaban a través de los copos, proyectando un tono dorado sobre la ciudad dormida. En algún lugar allá afuera, pensó, el hombre de la limusina probablemente estaría abrigado, probablemente a salvo. Pero ella no se arrepentía. Más tarde esa noche, después de que Noah se durmiera, Laia se sentó en el borde de su desgastado colchón, sosteniendo algo en sus manos. Era un camión de bomberos de juguete, viejo, rayado, al que le faltaba una rueda. El plástico estaba descolorido y la sirena ya no funcionaba. Noah lo había llevado consigo desde que tenía 2 años. Ella había planeado reemplazarlo este año. Se había prometido a sí misma que encontraría la manera, pero la vida tenía una forma de elegir de manera diferente. Su pulgar recorrió la grieta a lo largo del costado del juguete. Pensó en el escaparate de la tienda, en la versión nueva con luces intermitentes y ruedas que funcionaban, en cómo se habría iluminado el rostro de Noah. Pero entonces pensó en el hombre de la parada de autobús. Imaginó sus manos temblorosas, la desesperación en sus ojos. Se preguntó si habría llegado al refugio, si tendría una manta, una bebida caliente, si aún respiraría. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero las apartó parpadeando. No podía darle a Noah el regalo que había esperado, pero tal vez, solo tal vez, le había dado algo más a alguien que tenía aún menos. Se acostó junto a su hijo y los cubrió a ambos con las mantas. Él se movió en su sueño, girándose hacia ella e instintivamente buscando su mano con la suya.
Laia cerró los ojos y lo abrazó con fuerza. La Navidad no había sido como ella había imaginado. Sin cintas, sin sorpresas, sin regalos bajo el árbol. Pero en la quietud de aquella pequeña habitación, con la nieve aún cayendo fuera, se dio cuenta de algo más. Algunos milagros no vienen envueltos. Algunos llegan en forma de abrazo de un niño, una manta compartida, una palabra susurrada en la oscuridad. Y a veces el mayor regalo es simplemente saber que has dado todo lo que podías. El sol de la mañana se filtraba débilmente a través de las nubes grises que aún se cernían sobre la ciudad. La nieve había dejado de caer en las primeras horas de la mañana, pero el mundo seguía en silencio bajo su grueso manto blanco. Dentro del apartamento, Laia intentaba que Noah terminara los últimos bocados de su avena. Su mente estaba en otra parte, en la cartera vacía de su abrigo, en el dolor de sus piernas, en cómo iban a pasar los próximos días. Al principio no oyó los golpes en la puerta. Volvió a sonar, 3 golpes firmes. Cruzó la habitación, se alisó las manos sobre el jersey gastado y abrió la puerta. Allí, recortadas contra el brillo de la nieve, había 2 figuras. «Buenos días», dijo el hombre del abrigo azul marino, con voz cálida pero mesurada. «Espero que no sea un mal momento». Laia parpadeó sorprendida. Sus ojos se desplazaron del hombre alto, Graham, al caballero mayor que estaba a su lado. El señor Whitmore. Se mantenía erguido a pesar del frío, esta vez con un abrigo mucho más grueso y una bufanda de punto bien ajustada alrededor del cuello. Sus ojos brillaron en cuanto la vio. «Le dije a mi hijo que tenía que volver a verla», dijo Walter, «para darle las gracias como es debido». Lila abrió más la puerta, aún procesando la situación. «Por favor», dijo en voz baja. «Pase». Adentro, Noah se asomó por la esquina y sus ojos se fijaron en el hombre mayor. Su rostro se iluminó. «Eres tú», exclamó Noah corriendo hacia él. «Eres el hombre de la ventana. Me hablaste del zorro de las nieves y de la montaña de cacao». Walter se rió y se arrodilló con cuidado para ponerse a la altura de los ojos del niño. «Así es, estabas allí de pie, como un pequeño muñeco de nieve, ¿verdad? Me diste el mejor cacao del mundo», dijo Noah radiante, «y dijiste que tenía el corazón de un héroe». «Sigo pensándolo», respondió Walter con un guiño. Laia los miró a ambos sin saber qué decir. «¿Se conocen?», preguntó. «Anoche lo vi esperándote fuera de la cafetería», explicó Walter. «Parecía tener frío. Pensé que le vendría bien una historia y un poco de calor». Graham dio un paso adelante, con las manos en los bolsillos del abrigo. Miró alrededor de la habitación, fijándose en las paredes desnudas, los muebles humildes, el pequeño árbol en la esquina, y luego centró toda su atención en Laia. «Formo parte de una fundación», dijo con cautela. «Una que mi padre me ayudó a crear después de jubilarse. Se llama Winter Haven. Trabajamos con mujeres y niños, en su mayoría madres solteras y familias en transición. Les ayudamos a estabilizarse, a encontrar vivienda, apoyo y trabajo». Laia escuchó, cautelosa. Asintió lentamente. Graham continuó. «Tenemos una vacante, un coordinador para uno de los próximos proyectos comunitarios. La paga es justa, es flexible y, sobre todo, necesita a alguien que realmente comprenda». Ella parpadeó, tomada por sorpresa. «¿Me está ofreciendo un trabajo?» «Sí», dijo él, «porque lo que hiciste anoche, la mayoría de la gente no lo habría hecho. No solo diste dinero, viste a alguien, ayudaste sin pedir nada a cambio. Ese tipo de corazón es exactamente lo que Winter Haven necesita», añadió Walter con delicadeza. «A veces, las personas que más han luchado son las que saben cómo animar a los demás». Laia miró a Noah, que ahora sostenía la mano de Walter como si fuera un viejo amigo. Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Por qué yo?» Graham la miró a los ojos. «Porque has estado al límite y sigues en pie. Y porque alguien como tú podría ayudar a otros a encontrar el camino de vuelta». El silencio llenó la habitación. No era un silencio pesado, sino lleno de algo nuevo, posibilidad. Laia asintió lentamente. «De acuerdo», dijo. «Hablemos». Afuera, la nieve del alféizar de la ventana había comenzado a derretirse, y adentro algo más también estaba comenzando. Silencioso e invisible,
pero constante. Se había abierto una puerta, no solo la de su apartamento, sino la de algo más. Los días que siguieron fueron diferentes a todos los que Laia había vivido en años. La nieve seguía cayendo. Las facturas seguían sin abrirse. El futuro seguía lleno de incógnitas. Pero algo dentro de ella había cambiado. Se despertaba más temprano. Se cepillaba el pelo de nuevo. Reía no solo por Noah, sino porque una parte de ella había empezado a creer que tal vez, solo tal vez, la vida estaba cambiando. Winter Haven no era solo un trabajo, era un santuario lleno de gente como ella, mujeres que reconstruían sus vidas, niños que redescubrían la alegría. Como coordinadora del proyecto, Laia ayudaba a organizar campañas de recogida de alimentos, ropa y referencias para refugios. Pero lo más importante era escuchar de verdad. Y a través de las tranquilas historias de los demás, se dio cuenta de que ella también se estaba curando. La mayoría de las tardes, después del trabajo, Graham se ofrecía a llevarla a ella y a Noah a casa. Al principio, ella se negaba, indecisa, pero al final empezó a aceptar. Algunos viajes estaban llenos de charlas triviales. Otros transcurrían en un silencio agradable, pero siempre era fácil, siempre estable. Graham tenía una amabilidad natural con Noah. No se excedía. Simplemente estaba ahí. Cuando Noah le hacía preguntas interminables sobre dinosaurios, camiones de bomberos o si la luna tenía nombre, Graham le escuchaba y le respondía como si realmente importara. Dejaba que el niño se subiera a su regazo en el parque, le ayudaba a construir fuertes de nieve y le cogía la mano en silencio al cruzar las aceras heladas. Una tarde, después de un largo turno, Graham llamó a la puerta de Hila con una pequeña caja blanca en la mano. «Para ti», dijo. Dentro ella encontró gofres de canela, dorados, calientes y espolvoreados con azúcar glass. «¿Los has hecho tú?», preguntó sorprendida. Él se encogió de hombros. «Lo intenté. Quizás estén un poco torcidos». Ella dio un mordisco y sonrió. «Están perfectos». Más tarde esa semana, llegó otra sorpresa. Cuando Noah llegó a casa del colegio, había un paquete marrón esperándole en el sofá. «¿Has pedido algo?», preguntó Laia. Noah negó con la cabeza, ya rasgando el papel. Dentro había un camión de bomberos de madera, de color rojo brillante, pintado a mano, con ruedas pulidas, una escalera plateada y, en el lateral, grabado con letras cuidadas, el valiente camión de Noah. Laia lo miró fijamente, incapaz de hablar. Desde la puerta, Graham se frotó la nuca. «Encontré un carpintero local», dijo. «Pensé que podríamos hacer algo que no se rompiera». Noah sonrió radiante, sosteniendo el camión en alto. «Mamá tiene mi nombre». Laia sintió las lágrimas antes de poder contenerlas. Miró a Graham. «¿Por qué has hecho esto?». Él la miró a los ojos. «Porque los dos os merecéis algo que dure». Esa noche, mientras Noah dormía en el sofá con su nuevo camión a su lado, Laia se sentó frente a Walter en la pequeña mesa de la cocina. La nieve golpeaba la ventana mientras compartían una taza de té de manzanilla. Walter la miró durante un largo rato. «Sabes», dijo, «pasé décadas enseñando filosofía, ética, lo que importa, pero nunca aprendí más que la noche en que me diste tus últimos $10». Ella bajó la mirada. «No era mucho, lo era todo», respondió él. «Y ahora le has dado a mi hijo algo que yo nunca pude darle». Ella levantó la vista. «¿Qué es eso?». «Una razón para volver a casa». Más tarde, mientras Graham se abrochaba el abrigo en la puerta, las palabras de Walter resonaban en su mente. El anciano se acercó, con voz baja pero firme. «Puedes construir todas las torres de Nueva York, Graham, pero si no encuentras dónde descansar tu corazón, siempre estarás perdido». Graham no respondió de inmediato. En cambio, miró al otro lado de la habitación. Laia estaba cubriendo suavemente a Noah con una manta. Ella levantó la vista y sonrió, tranquila, sincera, cansada por haber dado más de lo que jamás había dado. Y algo en Graham finalmente se calmó. No eran las torres, ni las salas de juntas, ni el horizonte. Era este lugar, este pequeño apartamento, donde el aroma a canela flotaba en el aire,
donde las risas llegaban en silenciosas ráfagas, donde una mujer de cabello dorado y un niño de ojos grandes lo habían acogido y sin siquiera intentarlo, lo habían hecho sentir como en casa. El frío persistía a medida que avanzaba enero, pero dentro del pequeño apartamento donde vivían Laia y Noah, el calor había comenzado a echar raíces. No por el viejo calentador de la esquina, sino por algo más suave, más lento y mucho más difícil de nombrar. Una noche, después de un largo día coordinando las entregas de comida para Winter Haven, Laia y Graham se sentaron en los escalones de la entrada del edificio, envueltos en sus abrigos, compartiendo un termo de té caliente. La ciudad se movía en silencio a su alrededor. Los coches pasaban por el barro. Se oían risas lejanas desde una tienda de comestibles cercana. Noah ya se había ido a dormir arriba, con su nuevo camión de bomberos descansando junto a su almohada. Leila observó el vapor que se elevaba de su taza y rompió el silencio primero. «No hablas mucho de tu madre», dijo con delicadeza. Graham se quedó callado un momento. Luego asintió con la cabeza. «Murió cuando yo tenía 10 años». Laia se giró ligeramente, apretando la taza con las manos. «Recuerdo más su olor que su rostro», continuó él. «Vainilla y lavanda». Solía tararear mientras cocinaba. Nunca una canción completa, solo fragmentos. Sonrió, pero era una sonrisa teñida de algo vacío. Después de su muerte, mi padre se cerró en sí mismo. No estaba enfadado, simplemente desapareció. Pasó de leerme cuentos antes de dormir a encerrarse en su estudio. «¿Y tú?», preguntó ella en voz baja. Me sumergí en los estudios y luego en el trabajo. Sentía que si me mantenía lo suficientemente ocupado, el silencio no sería tan ensordecedor. Laia asintió lentamente. «Lo entiendo. El silencio puede ser ensordecedor». Él la miró. «¿Y tú?». Ella dudó. Luego, con voz tranquila, dijo: «Conocí al padre de Noah cuando tenía 22 años. Era encantador, amable, o al menos eso creía yo. Teníamos planes, sueños». Hizo una pausa, con la mirada perdida. Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que no estaba preparado. 2 semanas después, se marchó, cambió su número de teléfono y me bloqueó en todas las redes sociales. Graham frunció el ceño, pero no dijo nada. No tenía nada, ni dinero, ni familia que me ayudara. Tenía que elegir, tener al bebé y enfrentarme a todo sola, o... Dejó la frase en el aire. «Elegiste a Noah», dijo él. Ella sonrió levemente. En realidad, nunca fue una elección. En el momento en que oí los latidos de su corazón, lo supe. Entonces la miró. La miró de verdad. Había algo en su rostro, no solo fuerza, sino paz. Una tranquila aceptación nacida de sobrevivir al tipo de tormentas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. «Nunca quise compasión», añadió, «pero sí desearía que alguien me hubiera visto entonces. No como una chica que cometió un error, sino como una mujer que intentaba hacer lo correcto». «Ahora te veo», dijo Graham en voz baja. Ella lo miró, sorprendida. «Lo digo en serio», continuó él. «No solo sobreviviste, Laia, convertiste el dolor en un propósito. Creaste una vida para tu hijo de la nada. Eso es extraordinario». Sus ojos brillaron, pero parpadeó rápidamente. «Es curioso», dijo, con la voz un poco áspera. «Yo estaba pensando lo mismo de ti». Sus risas fueron tranquilas, compartidas, reales. Esa noche marcó un cambio, no ruidoso ni dramático, sino sutil. A partir de ese momento, sus conversaciones se alargaron. Lo que comenzó como charlas de 5 minutos se convirtió en conversaciones de 1 hora mientras tomaban el té. Dejaron de llenar los silencios con palabras corteses y en su lugar permitieron que existieran cómodamente como un espacio suave entre las notas de una canción. Aún no era amor, no del todo, pero era algo más poderoso. Confianza, reconocimiento y 2 personas que poco a poco aprendían que sus cicatrices no eran debilidades, sino puentes. Que la curación no siempre llegaba con grandes gestos. A veces llegaba en forma de un oído atento, una tarde tranquila en unos escalones fríos y el desarrollo constante de historias guardadas en silencio durante demasiado tiempo. La nieve había vuelto,
cubriendo la ciudad de blanco, como cada diciembre. Pero este año parecía más suave, como si la ciudad se hubiera ablandado un poco. Laia y Noah caminaban de la mano hacia su apartamento, con las mejillas sonrosadas por el frío y los brazos llenos de cajas vacías y cintas de la recogida de juguetes de la comunidad de ese día. Noah charlaba a su lado. ¿Has visto la cara de Mateo cuando ha abierto el juego de dinosaurios? Ha sido mejor que 1000 navidades. Laia se rió. Tú ayudaste a que eso sucediera. Su edificio permanecía en silencio bajo la nieve, con las luces brillando desde las ventanas. Cuando llegaron a la puerta, Laia se detuvo. Algo era diferente. Sobre la mesa, justo al entrar, donde ella siempre dejaba las llaves, había una caja envuelta en papel blanco y un lazo de satén rojo intenso. Noah dio un grito ahogado. «Mamá, hay un regalo». Laia frunció el ceño. Eso no estaba allí esta mañana. Noah ya estaba desatando la cinta. Dentro no había ningún juguete, ningún objeto, solo una tarjeta doblada. La abrió y leyó lentamente. «A la mujer que cambió la vida de 2 hombres, ¿me permitirías pasar el resto de mi vida escribiendo el resto de nuestro milagro juntos?» Laia se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Desde detrás del árbol de Navidad, real y resplandeciente, salió Graham. Llevaba un jersey oscuro y sostenía una pequeña caja. Su sonrisa era tranquila pero segura, con los ojos fijos en los de ella. «Nunca supe cómo decir esto», comenzó. «Pero hace un año conocí a alguien que le dio sus últimos $10 a un desconocido. Y todo lo que creía sobre el amor y la fuerza cambió. Dio un paso adelante. No solo ayudaste a mi padre, Laia, me ayudaste a mí. Me recordaste lo que importa. Estar presente, amar plenamente, estar ahí». Abrió la caja de terciopelo. Dentro había un sencillo anillo de oro con una pequeña y delicada piedra. «¿Me dejarás formar parte de lo que tú y Noah habéis construido? ¿Me dejarás volver a casa con vosotros todos los días durante el resto de mi vida?» Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Estás seguro?», susurró ella. «Yo no traía nada conmigo. Solo un niño al que criar y una vida que no sabía cómo arreglar». Él le tomó la mano con delicadeza. «Pero tú tenías todo lo que yo no tenía», dijo. «Amor, esperanza, una razón para seguir adelante, y tú me lo diste». Detrás de ellos, Noah permanecía inmóvil, con el lazo rojo en las manos. Walter se acercó a él y le puso una mano en el hombro con delicadeza. «Esta es la parte buena», le susurró. Leela miró a Graham, el hombre que se había convertido en parte de sus vidas gracias a su calidez, no a su riqueza. Gracias a las pequeñas cosas, los paseos nocturnos, los regalos hechos a mano, los gofres de canela. Ella asintió con la cabeza, con lágrimas cayéndole libremente por las mejillas. «Sí», dijo, «sí, lo haré». Graham deslizó el anillo en su dedo. Encajaba como si siempre hubiera estado allí. Noah corrió hacia ellos y los abrazó a ambos. «¿Esto significa que puedo llamarte papá?», preguntó, con la voz amortiguada por el abrigo de Graham. Graham se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «Solo si tú quieres». Noah sonrió. «Quiero». Los tres se quedaron allí, rodeados por las luces de los pinos y el silencio de la nieve que caía. Hace un año Laia regaló sus últimos $10. Esa noche lo tenía todo, no por los regalos envueltos, sino por el amor. Un año después, la casa se llenó del aroma de la canela y el pino fresco. Era su primera Navidad en la nueva casa, una modesta cabaña a las afueras de la ciudad con persianas blancas y hiedra trepando por las barandillas del porche. Nada extravagante, pero todo significativo. La luz se filtraba por las ventanas, cálida y dorada, bailando sobre la guirnalda que colgaba de la repisa de la chimenea. En la sala de estar resonaban las risas. Graham sostenía una guirnalda de luces entre sus brazos mientras Noah se ponía de puntillas para intentar alcanzar el centro del árbol de Navidad. Este año no era de plástico, era real, frondoso, verde y fragante. El primer árbol real que Noah había tenido nunca. «Ya casi lo tengo», sonrió Noah, estirándose con todas sus fuerzas. Laia salió de la cocina, limpiándose las flores de las manos, con su cabello dorado recogido en una trenza suelta. Los observó, padre e hijo, trabajando juntos,
cubiertos de guirnaldas y alegría. Ya está, dijo Graham, colocando la última bombilla. ¿Qué te parece? Noah dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. Es perfecto. Afuera la nieve acababa de empezar a caer de nuevo, suave y lenta, como un recuerdo. La mesa del comedor detrás de ellos estaba puesta de forma sencilla. Tazas de chocolate caliente, una bandeja de gofres de canela recién horneados y 3 platos esperando historias, no cubiertos. No había montones de regalos debajo del árbol, ni envoltorios brillantes, ni cajas caras. Pero había tarjetas dibujadas a mano, una pequeña bufanda tejida que Noah había hecho en la escuela y un pequeño adorno de madera que Graham había tallado él mismo con forma de camión de bomberos y con la palabra Brave grabada en el lateral. Laia se acercó a Graham y le rodeó el brazo con el suyo, y él inclinó la cabeza hacia ella sin decir nada. Más tarde esa noche, después de terminar el chocolate caliente y apagar las luces, Laia se asomó a la habitación de Noah. Ya estaba profundamente dormido, acurrucado bajo una colcha, con el camión de bomberos de juguete todavía entre sus brazos. Graham se unió a ella en la puerta. Durante un momento, se quedaron allí en silencio. Entonces Laia habló, con voz susurrante. Solía pensar que no tenía nada, dijo. Hubo días en los que creía que lo había perdido todo. Se volvió hacia él, con los ojos llenos de reflexión. Pero quizá tengamos que perderlo todo primero para encontrar lo que realmente importa. Graham la atrajo hacia él, con voz igualmente baja. Tú lo encontraste, dijo, y luego nos lo diste a nosotros. La casa a su alrededor estaba en silencio. El único sonido era el suave zumbido de la calefacción y el suave susurro de la nieve que caía afuera. En la sala de estar, el árbol de Navidad brillaba. No necesitaba más. Era suficiente. Volvieron al calor, ella con la mano en la de él, y la cámara del momento se alejó lentamente, pasando por las ventanas, pasando por las luces que parpadeaban suavemente, hasta que solo quedó la imagen de 3 personas que se habían encontrado de la manera más inesperada. Una mujer que una vez no tenía nada. Un hombre que una vez lo tenía todo, excepto un sentido. Y un niño pequeño que solo deseaba una cosa: que alguien volviera a casa. Mientras la nieve caía suavemente fuera de su ventana, una simple línea apareció en la pantalla, iluminada por la luz de las velas y la esperanza. Los mejores regalos son los que no se pueden envolver. Gracias por ver esta conmovedora historia de esperanza, compasión y los silenciosos milagros que pueden cambiar una vida para siempre. Si esta historia te ha llegado al corazón, te ha hecho sonreír o te ha recordado el poder de la bondad, te invitamos a formar parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte y pulsar el botón Hype para apoyar Soul Stirring Stories, donde te traemos historias que curan, inspiran y permanecen contigo mucho después de que la pantalla se apague. Hasta la próxima, sigue creyendo en la bondad de las personas. Y recuerda, a veces los actos más pequeños crean los milagros más grandes. Mantente caliente, sé amable, quédate con nosotros. Soul Stirring Stories.